Gorda, pregúntele, ¿cómo fue que se infectó? ¿Cómo fue este cuento? Ay, Dios, me encanta que hayas hecho esa pregunta, pero ¿Por no qué? para respondértela. Ay, ¿por qué? Porque de hecho, esa es para mí la peor pregunta que le pueden hacer a alguien con VIH. Horrible, ¿verdad? Sí, ¿Una que porque vas a a ver, ver? yo creo que todos ya sabemos cómo se infecta el VIH, ¿no? O sea, o es por transmisión de madre, o es por transmisión de sangre, o es por relaciones sexuales sin protección, ¿cierto? Y lo Ujú. más seguro es que la persona se infectó por una relación sexual sin protección. Entonces, más allá de los detalles, eso no le importa a nadie más que a la persona que fue quien lo vivió, ¿cierto? ¿Para qué uno tiene que estar contando que dónde fue, que con quién fue, que cuál, que la gente suponga? O sea, uno Qué al incómodo. responder eso no le da ningún aporte de información a alguien, es puro morbo. Pero una dice, para poder tener el VIH, una sí tiene que tener una vida sexual activa, así cachonda, que brinca de una camita para otra camita, o eso es puro mito. Eso es puro mito, diva. O sea, mucha gente cree que eso solamente le pasa a los que andan de un lado para otro, que son los más promiscuos y que nunca se cuidan, cuando la verdad es que solo se necesita una vez para infectarse. Puede ser la vez que usted pierda la virginidad y le tocó, ¿cierto? Eso es igual que un embarazo, solo se necesita una metida para que suceda, ¿cierto? Qué rico. Bueno, no vamos a hablar de esto, pero bueno, papi, y entonces póngale cuidado. ¿Usted antes de hacerse este examen y darse cuenta, ya se había hecho otras pruebas de VIH o esa fue su primera vez que usted dijo, bueno, voy a ir a ver qué tal? No, muchas. Es que de hecho, yo antes de recibir el diagnóstico, yo creo que yo estaba cargado de muchos prejuicios, pues, de lo que es el VIH, ¿cierto? Yo crecí con mucho miedo, ¿cierto? O sea, como a todos los que crecimos como En en los Colombia. 90 y eso, que nos crecimos con esas campañas del SIDA y el miedo que nos metieron del SIDA y que la gente se ve muerta y calavérica y todo eso. Y más, pues, uno siendo marica, ¿cierto? Entonces uno sabe que es lo que siempre le dijeron, como que a los maricas les va a pasar. Entonces yo crecí con mucho El miedo cliché. del VIH y siempre fui muy cuidadoso con el condón y muy cuidadoso con los exámenes. Yo me lo empecé a hacer desde los 18 años, cada 6 meses o más me lo hacía yo el examen. Pero póngale cuidado, claro. Usted dice que hay cosas que son morbo, pero hay cosas que a una sí le sirven para una saber el proceso, como de la vuelta, porque si usted no sabe, ¿quién sabe? Entonces, pues yo quiero preguntarle, usted como usted maneja este tema ya tan relajado, porque usted da conferencias y todo, por eso le quiero preguntar, ¿cómo fue esa vez que a usted le dijeron, papi, positivo, la carga viral y todo? Lo llamaron, le hicieron el dramón, le dijeron por teléfono, le mandaron un mail, ¿qué fue? No, eso ya no lo pueden hacer por teléfono porque menos mal ya existen unas guías para dar los resultados y se sabe pues que darlo por teléfono puede ser como muy catastrófico porque no saben en qué momento cogen a la persona pues como para darle esa noticia, ¿cierto? Entonces, aquí en Colombia, uno siempre le dan el resultado acompañado de un psicólogo, un especialista pues como en esos procesos. Y bueno, así fue, ¿cierto? Yo me lo hice en la EPS, me citaron para ver el resultado como ya me habían citado muchísimas veces que me lo había hecho. Pero la diferencia es que esta vez me dijeron que el examen había salido reactivo, ¿cierto? Claro. No me dijeron que ya tenía VIH, porque uno le tienen que hacer dos exámenes. Ah, para Entonces fue como, comprobar. sí, le tienen que confirmar el diagnóstico. Y hoy en día repiten la misma prueba, ¿cierto? Vuelven a hacer o la prueba lisa o la prueba rápida, ¿cierto? Pero hace seis ¿Sí? años hacían otra prueba que se llama Western Blot, que se demora mucho, pues se demora más, Ay, no, y como qué 10 angustia la días espera. hábiles. No, y yo fui tan de malas que yo me lo hice y al otro día tuve un viaje a Estados Unidos en el que me quedé un mes. Y como los resultados no los dan por teléfono, me tocó esperar más de un mes para que me confirmaran el diagnóstico. Pero, ay, no, esta ya está muy charra. Pero entonces, digamos, usted por qué se lo hizo? ¿Por rutina en ese caso o porque usted tuvo No, una relación de riesgo? tuve una relación de riesgo precisamente. Tuve una relación de riesgo y yo dije, voy a llegar a hacerme el examen cuando cumpla los 3 meses. Y esperando los 3 meses, o sea, no había cumplido los 3 meses y me salieron unos condilomas. ¿Qué es esto? Son como unas verruguitas que aparecen en los genitales. Entonces ya ese fue como el primer indicio de que de algo me había infectado, ¿cierto? Entonces fui al Claro. médico y era del papiloma, ¿cierto? Del VPH. Pero pues imposible que me hayan pegado dos cosas a la vez, ¿cierto? Uno no puede ser tan de malas. Ay, papi. Pero me gané ahí la lotería.
Pero me encanta que El lo 2 asuma por ya 1. de esta manera, claro, el 2 por uno, usted salió con convito y todo. Bueno, allá cada Igual cual fue el con su 2 por 1 también que pasó, entonces. Ay, mire lo travieso. Pero y entonces usted cuando se fue a Estados Unidos y sabía que estaba en situación de riesgo, usted, por ejemplo, ¿qué hizo? ¿Usted siguió tirando y dándole como normal o usted le advertía a las parejas con las que estaba, estoy en situación de riesgo, me van a decir examen o no tiró? No, no, yo en ese mes no tenía cabeza para nada, pues, o sea, yo no tenía cabeza para hablar con manes, no tenía cabeza para salir, pues, a tener relaciones, yo estaba pues, súper preocupado, es que a duras penas pude, pues, disfrutar el paseo, porque obviamente uno ya con esa primera prueba, uno ya No, está pena. ahí maquineando horrible, pero ¿Qué entonces le yo lo que pasaba por la empecé a hacer, cabeza? no, pues, de todo, o sea, lo primero ¿Cómo que que? yo sentí cuando me dijeron eso, era como que ya me iba a morir, ¿cierto? O sea, yo sentí literal como que hubiera aparecido aquí arriba como un reloj con cuenta regresiva, No, ¿cierto? Y ya sentía como que ya tenía los días contados, entonces yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer con los días que me queda? Yo pues yo tenía 21 años, ni siquiera había terminado la universidad, entonces pensando mucho, pero como tuve ese mes allá, pues como un lapso ahí, me puse a leer mucho y empecé a buscar información pues en medios de comunicación de VIH, con organizaciones y eso, y ahí fue que me di cuenta que había un tratamiento, yo no sabía que había tratamiento ni siquiera, entonces ahí fue como que ya me empecé como a empapar pues, y al menos saber que con esto pues como que se podía vivir, pero obviamente con mucho temor. pero no se me adelante. Entonces usted llegó, la psicóloga lo citó y le dijo, papi, sí, tienes ese tema. ¿Se acuerda qué vivió? ¿Cuál fue la sensación en ese momento? Ay, no, es que, claro, esto como es tan cliché que o tan prejuicioso, una se le pasan tantas cosas por la cabeza, pero usted que lo vivió, ¿qué sintió? Fue literal, usted ha visto como en las películas cuando, no sé, pues sale una bomba o algo que la persona queda como aturdida y que no escucha y es así como que un pito en la cabeza, así literalmente fue como yo lo sentí. O sea, yo me senté, ella tenía ya como unas órdenes de un montón de exámenes, pero estábamos esperando que llegara la psicóloga, porque era psicóloga y médica. Entonces, mientras llegaba la psicóloga, yo vi los exámenes y yo le decía, ay, pero todo esto es normal que lo manden, ¿o qué? O es que salió positivo y ella, no, espere que llegue la psicóloga, espere que llegue. Y cuando por fin llegó, me dijeron, bueno, no, Miguel Ángel, definitivamente el resultado salió positivo y hasta ahí escuché yo. O sea, yo veía ya como que ella movía los labios y yo me quedé así como aturdido, como en pausa. O sea, así como mirando al vacío hasta que empecé ya a chillar allá en el consultorio. Y ahí yo escuchaba que ella me decía que tranquilo, que con eso se vivía, que iba a estar bien, que no sé qué. Usted estaba en su ley. No, 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 ninguna cosa. Estaba aturdido. Pero usted se culpaba. Es que yo he escuchado mucho eso, que empieza como, ay, yo porque estoy tan arrecho, o yo porque no sé qué, o por la otra cosa. ¿Sí hubo esta culpa? Pues claro, eso fue lo primero que yo sentí, ¿cierto? Porque además yo me decía, pero ¿cómo así usted que fue tan cuidadoso tanto tiempo? ¿Para qué puso a mariquear esa vez? Entonces yo me acuerdo que yo solo pensaba en ese día y en todas las cosas que podía haber hecho diferente para siquiera haber utilizado condón pues en ese encuentro. Entonces como que repasaba y me daba látigo y decía, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Pero pues eso es un duelo que uno tiene que hacer porque esa culpa no sirve para nada y eso solamente le hace uno más daño a uno, pero pues de que lo viví, lo viví. Y entonces usted Y salió de esa clínica y le dijo a la doctora, bueno, doctora, yo miro a ver qué voy a hacer. ¿Y para dónde se fue? ¿Qué fue lo que hizo? me fui para la casa de María Andrea, de hecho, es que ella es mi mejor amiga. Ah, la María Andrea que estuvo Yo aquí. fui, yo fui su primer paciente, mejor dicho, cuando ella todavía Ah, no estaba sabía bacano. nada de VIH. Entonces, no, nos fuimos para la casa de ella a, a nada, pues a estar ahí como en silencio y como que pasara el tiempo. Es que uno no sabe cómo reaccionar a eso. Y pues yo nunca había tenido un amigo diagnosticado, ella nunca había tenido un amigo diagnosticado, entonces era todo como muy nuevo para todos. Claro. Entonces, sí, no Pero era raro. entonces, imagínese, usted ya le dice en este cuento, le voy a hacer una serie de preguntas. ¿Usted tenía pareja ya estable? No. No, O sea, por ese lado, check, no tenía que hacer ese tema. Y con su familia, ¿usted con mi pensaba familia. que tenía que contarle? ¿Cómo te dirá eso? ¿Cómo salir del closet del VIH, del armario? ¿Qué cosa? Algo así, ¿Eso más o también? menos. Es como volver a salir del closet, es algo muy... Es complicado, es complicado. ¿Cómo fue? Yo tuve una reacción particular cuando recibí el diagnóstico y es que yo le empecé a contar a mucha gente, ¿cierto? Ah, lo Pero puso yo en creo que era Facebook.
como como algo de defensa también, ¿cierto? Como que yo les voy a decir y el que se vaya a ir, que se vaya y ya yo veré, ¿cierto? Pero fui muy afortunado y que antes me encontré con muchísimo apoyo, pues, de todos mis amigos a los que les conté, de mi familia. Yo primero le conté a mi hermano, después le conté a mi papá, ya después le conté a mi mamá. ¿Y qué decían ellos? No, pues yo creo que digamos, lo de mi papá, cuando le conté, fue lo que más me ha enseñado a mí como respecto al VIH. Porque yo le conté por teléfono, ¿cierto? Yo estaba en la universidad y lo llamé porque me tenía que hacer este procedimiento también para el BPH y por la APS se estaba demorando mucho y entonces yo lo iba a pagar particular, pero pues no tenía la plata, entonces yo lo llamé para pedirle la plata para eso, pues le dije que tenía BPH y todo el cuento y en la llamada, pues él me dijo, no, tranquilo, yo te apoyo, todo bien, y en la llamada ya yo le dije como, no, papá, ¿sabes qué? Es que también tengo VIH y me puse a llorar, sentado así en una banca de la universidad. Y yo le dije, papá, perdóname. Y él se puso súper serio. Me dijo como, hijo, no. Me dijo, no quiero que vuelva a pedir perdón, ni a mí, ni a nadie, ni a ti, que no tienes por qué pedir perdón. Simplemente la vida es como un barco y eso es lo que a ti te tocó vivir por alguna razón. Entonces tú no le debes nada a nadie, simplemente sigue viviendo. Y ¡Ay, lo eso me amo! enseñó un montón, sí. ¡Ay, qué divino Entonces tu él me dio papá! como ese primer revolcón ahí, como para empezar a salir, porque uno también cae como en mucha autocompasión, y pobrecito Claro. yo, y estoy muy triste y todo eso, y él me empezó como a despertar. Y lo más bonito es que él vive en otra ciudad, él vive en Pereira. Y esa noche cuando yo llegué al apartamento, él estaba ahí esperando. ¿Y qué le dijo? No, pues me abrazó y ya ahí empezamos como a hablar y todo. Bueno, pues, o sea, por Entonces, ese lado le fue bien. muy bien, sí. Ahí están preguntando una cosa que, bueno, como usted tenía VIH y BPH, ¿sí? Estoy Sí, bien, que yo soy Lita. BPH, sí. ¿El BPH se quita? Sí, el VIH tiene tratamiento, pero depende de la cepa que uno tenga. Hay muchas cepas, ¿cierto? Incluso hay unas cepas que pueden causar cáncer. Yo tenía una cepa, pues, que no era cancerígena, sino que daba esos condilomas, y eso lo que hicieron fue como quemarlos, ¿cierto? Tuve 3 cirugías para que ya me dejaran de salir. O sea, como que tuve una, quitaron todo, eso volvía a salir, otra vez, una tercera vez, y ya ahí sí ya no salió nada, entonces quiere ¿Y decir que ya olía? está. Pues la cirugía no, la recuperación, diva, yo le digo que es lo peor que yo he podido pasar, ¿Por qué? porque, a ver, pues eran análisis. ¡Ay, no! ¡Ay, qué fuerte! Y tuve con dilemas muy internos, entonces, claro, estaba cicatrizando hasta en el recto, entonces a mí me dolía hasta, o sea, todo. Y empezó el tratamiento. Esto es jodido, esto es mucho tiempo, esto vale mucha plata. ¿Cómo es esa vuelta? Pues aquí en Colombia el tratamiento no lo dan, ¿cierto? Las EPS no lo dan, sea contributivo, sea subsidiado, e incluso está la Ley 972 de 2005, para que todos se aprendan ese número. Ley 972, que es la ley de VIH en Colombia, donde dicen que a nosotros nos tienen que seguir dando el tratamiento, incluso si dejamos de cotizar la APS. O sea, si yo me quedo sin trabajo y no puedo pagar la APS me tiene que seguir dando absolutamente todo sin cobrarnos copago de nada. O sea, nosotros estamos protegidos por la ley. ¿Qué? O sea, una puede poner la tutela. Exacto, se llama tutela de continuidad y la APS ahí mismo lo vuelve a meter Calle. en todo el programa. No sabía ese cuento. Sí. Voy a investigarme ese tema. Y entonces usted empezó. Entonces yo empecé, al principio me tocó, yo he cambiado de esquema varias veces, ¿cierto? El primero que tuve fue con Efavirenz, que el Efavirenz es un antirretroviral bastante fuerte, pues que tiende a tener como efectos secundarios fuertes. Y a mí lo primero que me dio esa noche es que yo aluciné toda la noche, como si me hubiera drogado, Nada quién sabe droga. con qué. Pero como, o sea, lo más La duro pepa. que yo he vivido, yo hasta el momento. O sea, aluciné, físicamente veía cosas. Quedó un efecto que era que me daba sueños muy vívidos, entonces yo por la noche no descansaba. O sea, nunca dormía bien, siempre me levantaba cansado. Y ahí pedí cambio de esquema, que eso es una opción que tenemos las personas que vivimos con VIH, ¿cierto? Como hay tantos antirretrovirales diferentes que los pueden mezclar de diferentes formas, si hay uno que le está causando unos efectos secundarios con los que uno no puede vivir, uno habla con el médico y él te lo cambia por otro. Porque lo ideal es que uno no sienta absolutamente nada, y eso es posible,
Y entonces es muy importante que todos los que tengan VIH sepan que si al principio les está dando duro y el cuerpo no se aceptó, pues no lo acopló bien, no es que se jodieron y se tienen que acostumbrar, no. Hay opciones y que el AP es la que tiene que solucionar para darle uno el que debe. Mire, papi, yo ya, como ya me estoy entonando, ya empieza la noche a aparecer, y usted sabe que a esta hora yo me pongo así hot, pues le voy a decir que, papi, yo lo veo a usted por la calle y ña. Entonces, yo me imagino que aparecía mucho, mucho, mucho para decirle, ¿qué hubo, papi? Venga para acá. Cuénteme cómo fueron esos primeros acercamientos, usted qué sentía, usted sentía que tenía que decirle, hola, buenas, me llamo Miguel y tengo VIH, o usted se lo chupeteaba y los comía y lo mandaba para la casa, o cómo era ese primer acercamiento, o usted se ponía y decía, no, chao, me fui. ¿Cómo eran esos primeros acercamientos? Pues es que eso es, viví todas las que acabas de decir, porque es que la cosa con el proceso del VIH tampoco es que uno diga, empecé mal y ya después súper bien, no, uno puede que ya estaba mejor y después tenía recaídas como en cuanto a la confianza y todo eso. Entonces lo viví todo, o sea, de que yo creí que lo tenía que decir de entrada, entonces de una decía, yo tengo VIH, ¿cierto? Y gente que reaccionó mal, gente que reaccionó bien. ¿Y cómo era que Eh, reaccionaban mal, por ejemplo? ¿Qué pues hacían? ¿O qué como que decían? dejaban de hablar, pero digamos, una vez me pasó uno que sí fue muy triste, que era alguien con el que ya era como la segunda cita que teníamos, y estábamos hablando ahí como en mi balcón, y él me estaba como tocando la pierna y todo mientras hablábamos, y yo le dije, bueno, no, te tengo que decir que yo vivo con VIH, y él de una quitó la mano, la quitó, y es médico, y él La quitó la mano, ignorancia es atrevida. ¿Y usted entonces, qué? no, Ay, no, pues uno ahí como que no sabe qué hacer en ese momento, pues, si eso me llegara a pasar hoy por hoy, pues mi reacción habría sido sacarlo de la casa a bombazos y decirle que es un ridículo y un estúpido, ¿cierto? ay, sí, pendejo. Y más siendo médico, qué vergüenza. Sí, Pero, pues obviamente en ese momento yo no tenía la fuerza que tengo hoy en día, entonces nada, me quedé ahí como pasma. intentar, como cambiando el tema, como no sé qué, como nada, Como muy por quién triste. votó usted, papi. Sí, sí, Y, pero y sí. los que sí reaccionaron bien, porque también me imagino que hay unos que le digan, tío, papi, no pasa nada. ¿Cómo así? No tienen mierda. De hecho, ¿O Divas, son qué? la mayoría, ¿Verdad? en verdad. Y uno cuando recién lo diagnostican, uno cree que tener citas, tener sexo va a ser como súper complicado, pues, y que si alguien me acepta, pues soy un afortunado y ya pues le debo la vida a esta persona, no. En realidad que la mayoría de las personas no le ven problema a eso, lo aceptan. Me ha pasado a veces que les digo, ay, yo tengo VIH y me responden, ah, yo también. Y yo, ajá, pues bueno, listo, todo bien. O que le hacen uno preguntas, pues de manera muy, muy respetuosa, pero en general la gente reacciona bien, la Venga, y usted, verdad. por ejemplo, usted es de los que se mete a esas aplicaciones así, de ligue y toda esa cosa. Sí. Sí, claro. Y usted ahí pone, hola, soy Miguel, tengo VIH, o no. Hoy en día sí, hoy en Porque es día sí. mejor. Pues porque yo ya soy completamente abierto con el tema, entonces pues no le veo ningún problema, ¿cierto? Y porque yo creo pues que si nosotros, pues los que vivimos con VIH, queremos como ir tumbando estos estigmas, pues tenemos que nosotros mismos como quitarle tanto misterio, ¿cierto? Ya, es Claro, que perfecto. ya. Ya Sí, uno pues puede sí, vivir vivo con tranquilamente, hasta VIH. mejor se cuida. Pero imagínense, eso el diagnóstico cuando le dijeron, papi, usted sí tiene VIH, ¿fue hace cuánto tiempo? 6 años ya voy a cumplir. 6 años. ¿Usted de aquí para allá, de allá para acá, tuvo pareja alguna vez? De hecho, yo recién diagnosticado conocí a quien fue mi pareja por 2 años. ¿Y cómo fue esa vuelta? ¿Cómo se cuadraron? ¿Y cómo eran las relaciones? Porque esto se llama discordante, ¿no es Pero que la vuelta? discordante, sí. Esto, vea, ya me aprendí los términos. ¿Cómo fue esa cosa? Pues eso fue muy curioso porque pues yo nunca había tenido una experiencia teniendo relaciones con el diagnóstico, ni sexuales, ni sentimentales, ni nada. O sea, él fue el primero. Y él Claro. tampoco, ¿cierto? Él tampoco nunca había tenido una pareja con VIH. Entonces al principio éramos como muy torpes, o sea, como si fuera la primera vez con todo. O sea, la primera Claro. vez que él me besó, él me pidió permiso y todo. ¡Qué Y ternura! sí, y las primeras veces, pues sí, con mucho miedo. O sea, yo empecé tratamiento y yo sí le dije que quería esperar a ser indetectable para que tuviéramos relaciones. Pero, por Eh, ejemplo, es que yo estoy ignorante y aquí usted me aclara todos los temas porque usted es el que sabe. Por ejemplo, una, digamos, conoce al muchacho y una dice, bueno, porque una es ignorante, entonces una dice, bueno, pues no, pero a mi muchacho me gusta, yo quiero seguir con el muchacho. Yo me lo puedo chupetear y no me va a pasar nada, no me va a contagiar, ni nada, no me va a no, infectar, no. es la palabra.
Con Nada. besos no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Beso, Usted le puede meter la lengua hasta la garganta y deli, mi amor. Ahí ya así está, es la es. ignorancia. Y usted, por ejemplo, le hizo la pajita y le hizo de su sexo oral y todo rico. Eso sí se puede. Con eso nos bandeamos hasta que llegué a ser indetectable, básicamente. Cogió cancha. ¿Y cómo fue Sí, que sí. llegó a ser indetectable, papi? No, tomando la medicina. Uno lo único que tiene que hacer es tomar la medicina y eso empieza a bajar la carga viral, ¿cierto? Porque la ¿Sí? medicina lo que hace, o sea, el VIH se replica en el virus como con los CD4, que son unas defensas, ¿cierto? Yo una vez vi un ejemplo que me gustó mucho, que es como si fuera como alguien, ¿cierto? Tú te viste a alguien, Claro. ¿cómo se reproduce alguien? Metiendo el huevito en otro ser que explota y se vuelve un alien. Ajá. Básicamente eso es el VIH. El VIH coge un CD4, mete su huevito y explota y mata el CD4 y lo convierte en VIH. Así es como se replica el VIH y por eso mata las defensas. Entonces lo que hace los antirretrovirales es impedir que el VIH haga eso, ¿cierto? Protege el CD4 para que no ponga el huevito, debilita el VIH para que no ponga el huevito, entonces el VIH al no poder reproducirse se va muriendo como en el cuerpo. Y así es que llega a ser indetectable. Ser indetectable es ser intransmisible, ¿cierto? Y de hecho en esa época todavía no habían dicho como con seguridad que ser indetectable era ser intransmisible, simplemente decían que el riesgo era muy bajo, ¿cierto? Pero igual, nosotros sí tomamos la decisión de utilizar condón durante los 2 años que estemos juntos y siempre utilizamos preservativo para Claro que estar mucho cuidado. más seguros, que es lo ideal, ¿cierto? Eso es lo que se llama prevención combinada. No sé si habías escuchado ese término. Sí, que hay que utilizar varias cosas, varios métodos. Pero, por ejemplo, yo que he aprendido tanto esto con Richmond, que me han contado tanta cosa, usted después de eso no pensó, fue pucha, el PrEP. Si yo que estaba ahí como curioseando con la vida, ¿cuándo fue que conoció el PrEP y todas estas cosas? Sí sabe que le estoy hablando, por supuesto. Sí, claro, no, pero pues si en este momento es complicado acceder al PrEP, imagínese hace 6 años. Claro, Pues ya aquí en imagínese. Colombia eso era imposible. O sea, hace 6 años apenas lo están empezando como a usar en Estados Unidos. Entonces, el PrEP no era como una opción pues, para nosotros. ¿Cómo es Sí. que porque para mí esto es como resucitar, como eso que yo en principio vi como algo malo, lo transformo y trato de informar a la gente, educarla, llevar un mensaje. ¿Cuándo fue que usted dijo, hágale papi, yo me empodero de esta vuelta? Pues yo venía como pensando, ¿no es cierto? Como que ay, yo tengo ganas como de ser como abierto con esto, ¿cierto? Como más Claro. tranquilo, quitarme como esa carga de encima. Y venía pensándolo y justo llegaron los chicos de GoCity, que es un medio de comunicación LGBT, con quienes yo ya había trabajado, ¿cierto? Y me dijeron que querían empezar como un espacio como de columnistas, como de colaboradores. Entonces me dijeron, hey Miguel, ¿te gustaría? No sé qué te gustaría escribir? Y yo les dije, ¿sabe qué? Me gustaría hablar de VIH, pero en primera persona, porque pues yo tengo VIH. Y ellos dicen, hágale de una, no sé qué bueno, no sé qué. Entonces escribí el primer artículo que era sobre el día que me diagnosticaron. Era como un relato pues muy personal de lo que yo sentí y viví ese día. Y ya se publicó y con muchos nervios pues porque, no sé, es que cuando uno sale también del closet del VIH, uno piensa mucho no sé, digamos, yo pensaba incluso en mi ex, yo decía, ¿qué va a decir la gente? Pues como, no, Claro. él estuvo con alguien con VIH, mis papás, ¿qué van a decir de mis papás? Yo decía, la gente con la que yo me he acostado, ellos, ¿qué me van a decir ahora? Porque pues yo no a todos les conté, ¿cierto? Da Pero mucho nervio. le reclamaron, por ejemplo, ¿usted lo que no me contó? Imagínate que no. Nadie me reclamó. Unos incluso me escribieron antes como a felicitarme, que les parecía pues como maravilloso que estuviera haciendo eso. Otros me escribieron a decirme que ellos también tenían VIH, pero que no me habían dicho. No, muchas cosas. Y ese artículo de IVA se volvió viral. O sea, esa noche lo publicaron como un miércoles en la noche y se viralizó tanto que el sitio web de GoCity se cayó esa noche. Oh, viral, viral, viral. Ay, véalo, regio. Les voy a botar un dato así de pura buena onda que soy yo. Ustedes pueden ingresar a www.prepmas.com. Ahí no le van a decir, el prep le vale tanto, porque esto no se trata de vender pepas o que usted compre ninguna vaina. Esto se trata que usted ingresa, ahí le hacen una asesoría, usted pide una cita y le dicen si usted, por su vida sexual, por cómo usted lleva su vida, por sus rutinas, etcétera, es apta o apto para tener el PrEP.
o para usar PrEP. Luego lo mandan a donde un médico y el médico le receta el mejor PrEP para usted. O sea, es un acompañamiento que hacen y por eso yo también estoy aquí metida en esta vuelta, porque me parece que no es como, ay, compre ya, compre. No, esto no es una cosa de venta aquí al detalle. No, esto es de que usted tiene una asesoría, por eso ingresen ahí. Porque seguramente, si usted tiene una vida sexual activa, que no está mal, porque tampoco hay que satanizar la vida sexual activa, usted puede cuidarse de una mejor manera. Usted entendió esto con el tiempo, que no debía uno satanizar a la rechera, porque las recheras están todas, gordo. No, que la vivan, es que el sexo es delicioso, ¿cómo así? Gracias por haberme acompañado. Gracias, Recuerden gracias. visitar Richmond-Call. Recuérdenme las redes de su cosa, de más que 3 letras. Más que 3 letras, @ más que 3 letras, todo en Tal letras cual. para que nos sigan. Y www.prepmas.com. Nos vemos en la próxima. Papi, esa conversamos usted y yo por interno, porque es que está delicioso, muchacho. Chao, papi. Chao. Chao, mi amor.